Hola, ¿qué tal? De hecho, si actualizas el repositorio de 29, lo que no hay es 30. Y por favor, actualicen su repositorio. Hubo añadiduras y déjenme checar el chat. Ok. Entonces, por favor, actualicen su repositorio. Ya saben, git clone, https, diagonal, github.com, pythonista mx, py 311. Ahí están los apuntes actualizados. Listo. Recuerden, la asistencia se pasa en el cuestionario. Y vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos capítulos. Vamos a ver el tema de introducción a Seaborn y objetos de Seaborn. Mañana vamos a estar trabajando muy probablemente, estoy viendo si va a ser entre Dash y Dask, y seguramente voy a extenderme un día, nada más el lunes, para darles una demostración de Dask. Yo creo que, como siempre, la última se hace abierta. Entonces, como regalo postnavideño, voy a dejar abierta la sesión. Yo creo que va a ser la de Dask la que deje abierta. Entonces, bueno, esto se extiende una sesión, pero no se preocupen, ya, ¿cómo se llama? Esa sesión, ya no cuenta, como fue por causas mías la inasistencia del lunes. Entonces, ya, ustedes ya completan sus asistencias esta semana, el día de mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Seaborn es una de las... hay muchas bibliotecas, de hecho. Hay muchas bibliotecas. De hecho, aquí veo que dice Project Pro. Vamos a ver qué bibliotecas tiene aquí. Tenemos Matplotlib, tenemos Seaborn, tenemos ggplot, que esta está basada en R. Tenemos Plotly, que lo que en realidad es lo que vamos a ver nosotros como Dash. Geoplotly, Bokeh, que está también muy bonito. De hecho, es una de mis favoritas. Es más, se las voy a enseñar. Bokeh creo que es el enfoque de las fotografías. Esta biblioteca está bastante bonita. De hecho, si se fijan, tiene también elementos muy parecidos a D3. Yo considero que la más popular para temas de estadística, mejor Dask mañana y el lunes Dash. Puede ser. Es más, voy a colocar otra encuesta. Recuerden, es nada más una introducción. Seguramente voy a hacer un curso adicional sobre visualización de datos. Entonces tenemos Dask, que tiene que ver con cómputo distribuido. O Plotly, diagonal Dash, que es visualización en web.
aun cuando se llaman de manera muy similar, no son lo mismo. Entonces ahí está la encuesta para que escojamos mañana cuál prefieren. Entonces, bueno, tenemos Bokeh, está muy bonito, la verdad tiene unas gráficas preciosas, su documentación es bastante completa y digamos que es un hermano de Plotly y Dash. Una de las diferencias es que Plotly es un framework que funciona tanto para R como para Python. Y ahí tienen ustedes a Dash, en donde ustedes tienen la versión Enterprise, pero también está la de la comunidad. Aquí está. ¿Es aquí? Creo que sí. No, denme un segundito. No, no, ahorita se las pongo. Plotly está y Dash cuenta con una comunidad muy fuerte y hay una empresa detrás de Plotly. Entonces ustedes pueden trabajar con soporte empresarial y bueno, pues obviamente está enfocado a tener productos bastante robustos y en producción. Bokeh está hecho primordialmente por comunidad. Ustedes se van a encontrar mucha más documentación de Dash y se van a encontrar todavía más, eh, ¿cómo se llama? Soporte para Plotly que para Bokeh. Son muy parecidos, pero escogidas precisamente porque es el más popular. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos Bokeh, este que se llama Folium, este sí no lo conozco, que es para visualización geoespacial. Altar, este es viejito. Paigal, este tampoco lo conozco. Total, hay muchas bibliotecas. Solamente estoy escogiendo dos de las principales de visualización, que Seaborn es la que más se utiliza para temas estadísticos y también tenemos a Dash y Plotly cuando nosotros queremos publicar visualizaciones en la web sin necesidad de utilizar JavaScript. Eso es entre comillas porque al final de cuentas vamos a utilizar el concepto de callbacks y no nos vamos a librar de escribir en HTML y cosas por el estilo, pero pues nos ayuda un poquito a no tener que tocar algunas cosas de JavaScript. Seaborn es un proyecto relativamente viejo, ya es bastante maduro. Es una biblioteca de funciones especializadas en visualización estadística y a partir de la versión 0.12, Seaborn cuenta con una biblioteca de objetos, que lo vamos a ver más adelante. Por convención, el paquete Seaborn es importado como SNS. Y tiene una documentación muy buena. A diferencia de otros proyectos, este sí tiene buena documentación. Por ejemplo, Plot9 no tiene una documentación buena, pero Seaborn tiene toda una referencia de su API aquí. Y además tiene un tutorial bastante bueno. La verdad, vale mucho la pena que lleven el tutorial.
Lo instalamos. Ustedes ya tienen Anaconda, se instala de manera automática, ya está dentro de la biblioteca. Y lo voy a importar. Una de las grandes ventajas que tiene Seaborn es que de manera similar a como lo hace R, cuenta con una biblioteca de datasets. Entonces, si ustedes quieren alguna muestra para trabajar, aquí en esta liga, tienen varios datasets clásicos. El de accidentes automovilísticos, el de Dow Jones, que también se actualiza constantemente para series de tiempo, de vuelos, de Iris, que es también, si se fijan, tiene 8 años, es un clásico y es el con el que vamos a estar trabajando. El de los pingüinos, que también es bastante clásico. Total, hay sobre la lista del Titanic, en muchas bibliografías, sobre todo cuando hablamos de documentación de 3 o 4 años hacia atrás, se van a encontrar con estos datasets. Ya están muy probados, ya se ha experimentado con ellos y tienen mucha utilidad didáctica. La función seaborn.loadDataset me permite traer los datasets tan solo con nombrarlos. ¿Y qué es lo que nos va a traer? Nos va a traer un data frame de pandas con el que nosotros vamos a poder trabajar. Y entonces nos vamos a traer el dataset Iris. Este dataset ya es viejo, fíjense, fue donado en 1988. Y es sobre una muestra de plantas en donde tienen pétalos, y creo que estos son pistilos, no sé qué sepan, la verdad no. Y tenemos varias clases de planta: setosa, versicolor y virgínica. Y si ustedes se fijan, hay bibliografía y todo eso sobre este dataset en particular. Lo vamos a utilizar. Lo único que tengo que hacer es sns.load dataset Iris. Y entonces tengo un dataset en donde tengo la columna sepal length, sepal width, petal length, petal width y la especie. No son muchas observaciones, tengo 149 observaciones con las medidas de ciertas características de estas especies de planta. Una vez que yo tengo un dataset, este dataset va a ser mi fuente de datos para mis visualizaciones. Yo tengo funciones. Esta es otra de las grandes ventajas que tiene Seaborn. Como vimos con Matplotlib, Matplotlib puede utilizar tanto una notación de MATLAB como una notación orientada a objetos. De hecho, ese va a ser tema del curso que de visualización. Vamos a meternos a Matplotlib de manera mucho más extensa. Vamos a meternos hasta el fondo de Matplotlib y vamos a hacer algunas aplicaciones avanzadas. Y bueno, en este caso, Seaborn aprovecha todo lo que nos puede ofrecer Matplotlib y lo hace de manera simplificada para poder hacer visualizaciones estadísticas. De eso se trata. Mientras que Matplotlib, como su nombre lo indica, es una biblioteca para hacer trazos matemáticos de cualquier índole, cómputo científico. En el caso de Seaborn, está altamente especializado en temas de estadística y estadística descriptiva primordialmente. Simple y sencillamente nos va a ayudar a visualizar. Tenemos una función. Yo puedo colocar como primer argumento o como el argumento data igual al nombre del dataset. Y dependiendo de la función, yo puedo darle valores de X, Y o algunos otros argumentos. La documentación de las funciones les dice exactamente qué parámetros y qué argumentos son los que acepta. Normalmente ustedes van a tener o X o Y. Y aquí tenemos un tutorial sobre las funciones. Una de las características que tiene Seaborn es que se lleva perfectamente bien con los data frames de pandas.
De hecho, acepta data frames de pandas para estructuras similares a los data frames para poder trabajar. Sin embargo, y esta es una de sus características, para poder utilizar de manera óptima Seaborn, vamos a tener que utilizar lo que se conoce como estructuras de tablas de forma larga. ¿Qué significa esto? De que nosotros vamos a tener columnas que van a estar delimitadas por algún tema o una característica en particular, y los renglones de las columnas son los datos muestrales de cada una de estas características que yo tengo. Si yo lo tuviera al revés, si tuviera una cantidad como sucedió con los datos de COVID, ¿sí fue datos COVID de generar? No, digamos que esta es la correcta. Tenemos una fecha, tenemos nuestras columnas y tenemos una serie de datos. Estos datos se extienden desde febrero de 2020 hasta la fecha. Por cierto, cuídense mucho porque está regresando, viene una sexta ola de COVID, si todavía sé contar. Mucho cuidado con eso. Esto que tenemos aquí es una estructura de una tabla larga. Si yo hiciera una transposición, entonces lo que tendría ser una tabla ancha en donde tengo 32 elementos, 33 elementos, y tengo cientos de columnas. Ese tipo de estructuras no se llevan bien con ¿cómo se llama? Con Seaborn. Siempre que nosotros utilicemos Seaborn, vamos a tener columnas que van a definir una característica en particular, una faceta en particular, y esta faceta, sus datos van a estar en cada uno de los renglones. Ah, gracias, Cristian. Este es el nuevo sitio de Iris, a ver. Perfecto, lo voy a revisar. Es más, lo voy a copiar y pegar. Muchas gracias. Sí, porque ese está en archive. Ahí está. Y es muy sencillo. Yo tengo una función en donde tengo varias funciones. De hecho, aquí tengo el overview de las funciones, pero también aquí en la referencia de la API que tenemos hasta arriba. Todo aquello que no sea objects es una función. Relplot, scatterplot, lemplot. Todo lo que es plot son trazos, son visualizaciones. Como ven, tiene una gran cantidad de herramientas. Y tenemos estas herramientas que son Facet Grid, ahorita las vamos a ver, y Perplot. Vamos a ver estas de aquí. Además, yo puedo hacer algunas modificaciones de las características del entorno, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Realmente, en comparación con Matplotlib, está muy limitado. No tiene tantas opciones ni tantas cosas que ustedes pueden utilizar programáticamente. Es una biblioteca especializada para visualizaciones estadísticas. Ese es su objetivo y lo hace bastante bien. Vamos a ver algunas de estas. Ya cargué mi dataset, que es el que voy a estar trabajando durante todo este tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tomamos este dataset de Iris y se va a llamar dataset. Y voy a utilizar, en este caso, Boxplot. Boxplot me permite hacer una visualización
sobre medias, varianzas y percentiles y desviación, y todos aquellos elementos que sean outliers. Muy sencillo. Dataset, X y Y. Y si ustedes se fijan, X son las especies. Y Y es el tamaño de esta cosa que es el cepa, no sé qué sea. No tiene pierde. Tenemos un dataset y vamos a utilizar aquí las columnas correspondientes del dataset que queremos visualizar. Aquí estoy utilizando, por ejemplo, Heatmap. Bueno, cada una de estas funciones está documentada. Entonces yo puedo darle data, puedo darle X, puedo darle Y. Puedo seleccionar un elemento de catálogo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Puedo decir que esté ordenado. Puedo colocar la orientación, el color, la paleta. Si lo quiero separado, el tamaño de los elementos. Y como pueden ver, muchos elementos de la gráfica los puedo yo manejar directamente desde la función. Yo tengo también, por ejemplo, mapas de calor. Aquí estoy haciendo algo más complicado. Voy a hacer un mapa de calor únicamente de la especie setosa. Y mis datos van a ser el dataset de setosa, pero sin la columna especies, sin cepa length y sin cepa width. Y voy a ordenar los valores por petal length y petal width. Todo esto que están viendo ustedes aquí son los datos. ¿Qué es lo que estoy generando? Estoy generando es más, lo voy a colocar aquí para que vean qué es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy tomando especies y me traigo setosa, y de ahí voy a eliminar especies, sepal length, sepal width en el eje 1, es decir, las columnas, y voy a ordenar. Entonces, este es mi dataset, en donde solamente tengo petal length y petal width de manera ordenada a partir de petal length. Creo que no lo hice, bueno, ahorita lo checo. Y entonces yo puedo generar un mapa de calor con estos datos. Realmente el mapa de calor para este tipo de casos no es tan, no me da una visualización optimizada. Pues yo puedo utilizar distintas herramientas de visualización para prácticamente los mismos datos. Vamos a hacer esto, pero ahora con un histograma. Histplot es el histograma.
Aquí está la documentación. Los datos, XY, mi herramienta para catalogar. Le puedo colocar pesos. Puedo decirle qué tipo de estadística voy a contar. En este caso, por defecto, es cuenta. Pero yo puedo utilizar frecuencia, probabilidad, proporción, porcentaje o densidad. Puedo elegir el número de cajas que voy a utilizar para mi histograma. Su ancho, su rango, si son discretos, si son acumulativos. Total, muchísimas herramientas. Ahorita vamos a ver qué es KDE. Y entonces lo que voy a hacerlo más bonito. Estoy tomando el dataset. Solamente voy a tomar un elemento que es CEPALENT y lo voy a catalogar por especie. Hue me permite separar los datos a través de un criterio en particular y voy a tener una gráfica por cada dato distinto de especies. Y le voy a decir que los múltiples datos me los coloque uno sobre el otro. Entonces aquí tengo mi distribución utilizando un histograma con cada uno de estos elementos que están juntos. Pero esto no me dice demasiado. Quizá esto que yo estoy utilizando de stack no es la mejor manera de hacer las cosas. Voy a utilizar Dodge. Dodge es esquivar. De hecho, el juego de los quemados se conoce como Dodgeball. Es decir, no se van a tocar. Y entonces tenemos este histograma en donde tenemos separadas nuestras especies. ¿Cómo podemos mejorar esto? KDE me permite ver una distribución estadística de mis datos. Esto es KDE. No sé por qué está aquí esto, creo que ya lo había hecho. No, esta la voy a eliminar. No sé por qué está aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí? Voy a tenerme únicamente de especies cetosa. Pero ahora voy a utilizar X y Y en mi dataset. Y voy a utilizar un diferenciador que especies. De especies solamente tengo cetosa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Déjenme lo pongo bonito. Y entonces cuando yo tengo X y Y, yo puedo hacer un histograma de este tipo. Y entonces yo puedo colocar aquí especies cetosa. ¿Qué pasa? Y vamos a hacerlo. Si yo utilizo el dataset completo. Solamente el dataset X y Y estoy separando por especies. Voy a tener un color. Déjenme admitir a alguien, denme un segundo. Ya.
Sí, efectivamente, Cristian, es para concentraciones. Efectivamente, Héctor, de eso se trata. No es una buena gráfica. Escogí una mala gráfica a propósito. Esto es un poco mejor. Aquí solamente tengo un color, que es la especie setosa, y conforme va aumentando el color, significa mayor acumulación. Y aquí ustedes pueden ver cómo algunos colores se están empalmando. No es un mapa de calor, sino que es un histograma. Estos, como ustedes ven, son gráficas solas. Lo que estoy generando aquí, como lo ven aquí, dice Axis Subplot, y es un objeto de tipo figure, de los que vimos ayer en Matplotlib. Existen dos tipos de funciones principales. Tenemos funciones que van a regresarme únicamente, perdón, access, perdón, solamente me va a regresar access, y voy a tener funciones que van a tener un figure, y si ustedes recuerdan, figure me permite colocar diversos elementos dentro del mismo trazo, del mismo plot, y puedo tener subtrazos o subplots. Entonces tenemos visualizaciones a nivel de ejes, que es lo que hemos visto aquí, y visualizaciones a nivel de figuras, las cuales permiten trazar múltiples elementos dentro de un objeto. Voy acá arriba. Dentro de un objeto de tipo figure. ¿Cómo lo hago? Con objetos Seaborn Facet Grid. Aquí les explica qué tipo de figuras tenemos. Facet Grid me permite a mí tomar control de mi objeto figure y colocarle más de un elemento. Entonces tengo SNS, Facet Grid, hago una instancia con un dataset, la columna, primordialmente voy a utilizar subplots, entonces yo voy a generar un subplot con columnas y con filas. Las columnas son el identificador de la columna del dataset que se utiliza para clasificar la columna en los subplots. Y este de aquí, row, las columnas para clasificar las filas de los subplots. Hay que tener mucho cuidado. Cuando yo utilizo Facet Grid, voy a tener que utilizar categorías pues relativamente pequeñas, no demasiados datos. Vamos a ver. Voy a utilizar el mismo dataset y solo voy a utilizar las columnas. Y entonces tengo un Facet Grid y mi dataset, las columnas están en función de especies. Yo tengo 3 especies y entonces tengo 3 subplots. Una columna para cada especie. Lo que voy a hacer ahora es asignarle un trazo, una gráfica. Lo que hago es instancio, genero el objeto, a ver un momento, ¿por qué no hay mapa aquí? Aquí está. Y yo voy a utilizar el método map. El método map me permite ingresar una función de Seaborn, y en esta función voy a colocarle las columnas que van a implicar esta función.
Es como si yo metiera estas columnas como argumentos de datos. El data frame está en Facet Grid. Lo que estoy haciendo es hacer que interactúe esta función con estas columnas que yo estoy identificando. Vamos a ver. Entonces voy a utilizar mi histograma y voy a utilizar petal length y sepal length. Y entonces genero mi histograma en 2 dimensiones para cetosa, para versicolor y para virgínica. Una variación del Facet Grid es el pair grid. Yo voy a tomar un par de datos y ese par de datos me va a generar todas las combinaciones que se encuentren. Solamente necesito un dataset. Va a encargarse de leer cada columna del dataset y va a ser una combinación por pares de cada elemento de la columna. Aquí yo voy a tener varios métodos. Tengo map, en donde va a aplicar la misma función a absolutamente todos los elementos de esta matriz. Sin embargo, cuando yo tengo una matriz, cuando me encuentro que esté en la diagonal, significa que en el eje de las X y en el eje de las Y coincide la función. Lo que voy a tener es algo que se está graficando el mismo dato en el eje de las X y el mismo dato en el eje de las Y. No me da demasiada información. Yo puedo asignarle a esta diagonal otra función con map diag. Sin embargo, si utilizo map y map diag, se van a superponer. Yo puedo decirle a Seaborn que ejecute una función para la diagonal y otra función para todos aquellos elementos que no estén en la diagonal. Pero puede ser todavía más que eso. ¿Por qué? Porque las gráficas, lo que van a ocurrir con esta de off-diag, van a estar transpuestas. Es la misma gráfica, nada más que transpuesta. Lo que estaba en el eje de las X está en el eje de las Y y viceversa. Yo puedo generar una función para aquellos elementos que están arriba de la diagonal o aquellos elementos que están debajo de la diagonal. No, suena complicado, pero ahorita lo van a ver. Tengo dataset y voy a crear un pair grid a partir de dataset. Cada elemento, sepal length, sepal width, petal length y petal width, va a generar una columna. Y voy a tener filas con sepal length, sepal width, petal length y petal width. Este es mi objeto figure. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar funciones. Creo el objeto, lo instancio y le asigno el nombre G. Y ahí le voy a colocar scatterplot. Ustedes se fijan, donde dice sepal length arriba y sepal length, bueno, en el eje de las X y en el eje de las Y sepal length, voy a tener algo que se grafica contra sí mismo. Una línea 45 grados. Pero pues esto ya lo puedo saber, digo, no tiene ningún tipo de chiste. Y si ustedes se fijan, sepal width y petal width es casi lo mismo que sepal width y esta de aquí. Y sepal width y petal. Ahorita lo checamos. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es esto. Esta gráfica de aquí es esta gráfica inversa.
Aquí tengo sepalength en el eje de las yes. Y aquí tengo sepalwidth en el eje de las yes. Aquí abajo tengo sepalwidth en el eje de las x y sepalength en el eje de las yes. Están transpuestas estas gráficas. Yo puedo aprovechar el espacio. Si yo coloco, por ejemplo, Diag y of Diag, voy a utilizar scatterplot para aquellos elementos que no estén en la diagonal, y para los elementos que están en la diagonal voy a utilizar KDEplot, en donde yo voy a poder graficar la distribución de mis datos. Entonces esto ya tiene más sentido. Pero de todas formas, yo tengo gráficas transpuestas. Puedo aprovechar el espacio. ¿Qué pasa si yo aquí coloco, en lugar de ofdiag, coloco map? En la diagonal se van a superponer las gráficas. Por eso tengo que utilizar map of diag. Y así evito la superposición. Ay, creo que está aquí abajo. Debido a que están transpuestas, yo puedo utilizar una función para todos aquellos elementos que están arriba de la diagonal y otra para aquellos que están debajo de la diagonal. Y entonces ya tengo tres funciones. Upper, que es scatterplot. Lower, que es un histograma. Y en la diagonal, mi distribución. Y entonces tengo este tipo de gráficas. En lugar de tener datos repetidos o que no me dan algún significado, estoy utilizando tres tipos distintos de gráfica para los datos que se repiten o los que están simplemente transpuestos. Y existe otra variación que se llama join plot. Este va a ser algo parecido a lo que vemos aquí, nada más que solamente con dos valores. Yo voy a tener X y Y, y me va a graficar, me va a generar gráficas para X y Y, pero en el eje de las X va a graficar solamente una variable, la de las X, y en el eje de las Y me va a graficar solamente la variable Y. Tengo que utilizar funciones que sean, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Compatibles con este tipo ¿cómo se llama? De comportamientos. Entonces, yo en plot tengo los datos, X, Y. Yo puedo tener el elemento de catálogo y yo puedo utilizar scatterplot, KDE, histograma, hexágonos, regresiones y residuales, si mal no recuerdo. Voy a utilizar el mismo dataset. Casi listos, Johnny. Entonces X va a ser petal length, Y petal width. Voy a utilizar un histograma y mi diferenciador es especies. Estoy graficando en el eje de las X y en el eje de las Y. Este es mi histograma general utilizando X y Y,
y aquí el histograma para X y para Y. En este caso, lo que voy a hacer es no colocar un diferenciador, solamente el histograma. Y vamos a hacer algo más interesante. Vamos a utilizar hexágonos. Y entonces utilizo esta distribución de hexágonos. Como ven, las funciones son bastante fáciles de utilizar. Tienen parámetros predefinidos que nosotros les podemos modificar los argumentos y las podemos modificar prácticamente en todas las características que nos permite Matplotlib. Ese prácticamente es el problema. Existen algunas características que no se pueden modificar y más allá de los parámetros que se están dando, yo no puedo extender las funciones. Si cubren mis necesidades al 100% es perfecto, pero si hay una necesidad adicional, yo necesito meterme a una de dos, o a Matplotlib o escribir mi propia función para Seaborn. Este es el pequeño gran problema que tienen las funciones. Me voy hasta el final. Yo puedo modificar la estética, es decir, cómo se ven. Aquí hay un tutorial de cómo modificarlas, pero vamos a ver algunos elementos importantes. Yo puedo modificar la paleta de colores, simplemente por su nombre. Tengo mis rangos de colores. Y entonces tengo una que se llama pastel, una que se llama mute, otra bright, color blind, deep, dark. Puedo utilizar ciertos patrones como HLS o HUSL. Puedo utilizar datos categóricos, es decir, datos que están bien delimitados. O puedo utilizar paletas que van a tener escalas. Estas se utilizan cuando yo ya tengo bien definidos mis elementos y este es cuando tengo rangos. Discretas es cuando tengo bien definidos los colores en cajas. Continuas es cuando tengo estos rangos. Yo puedo utilizar algunas que ya existen, como las que tenemos aquí, Viridis o Magma o Crest o algunas, o puedo crearlas. Puedo colocar el contexto. El contexto es dónde voy a mostrar yo mi gráfica. Lo voy a mostrar en una notebook, lo voy a imprimir en un paper, lo voy a utilizar en una plática o lo voy a pegar en un póster. Y entonces yo voy a escalar las letras dependiendo de dónde lo voy a publicar. Puedes tú resaltar uno o varios datos, sobre todo con el tema de escalas de colores, lo harías utilizando estas escalas, Johnny. Uno en particular, creo que no. Solamente el conjunto de los datos dentro de un rango. O si son datos categóricos, entonces sí. Tengo estilos. Estos estilos me dicen cómo va a estar el fondo, cómo van a estar mi grid.
Y realmente son pocos, son estos de aquí. Dark, White, Tix. Yo puedo aplicar estilos a mis ejes o generar un estilo general. Y tengo una función que es Seaborn Set Theme, que me permite configurar toda esta estética en una sola función. Entonces voy a utilizar este dataset. Y voy a utilizar este tema para esta visualización. Entonces voy a utilizar el estilo WhatGrid y la paleta Mako. Primero ejecutamos el de arriba. Estos son los valores por defecto. Esto es con el nuevo estilo de la nueva paleta. Un poquito más elegante. Yo puedo utilizar el contexto. En este caso el de Notebook, bueno, denme un segundito. Tengo el estilo Pix, una paleta pastel y cambié el tipo de letra a Text Giraskola. Este es un tipo de letra que está instalado en Ubuntu. Bueno, ustedes pueden, por ejemplo, si están en Linux, podrían colocar Comic Sans. Plot en 3D creo que no, Johnny. Es lo que le hace falta. Déjame ver. Creo que no. Seaborn solamente es 2D. No, no, solo no, está utilizando Matplotlib y la biblioteca Mplot 3D. Esto también va a ser parte del curso avanzado. Va a ser un curso avanzado de Matplotlib, única y exclusivamente Matplotlib para hacer esto que ven ustedes aquí. Voy a utilizar ahora el tema. Fíjense, por defecto, el contexto es Notebook. Pero aquí yo voy a utilizar póster, voy a utilizar prácticamente lo mismo. Pero voy a ser muy específico. La escala es 1. Es más, lo voy a quitar. Voy a utilizar la misma escala que se utilizó arriba, que es 1. Cambié el contexto a póster. Las letras cambian de tamaño. Vamos a utilizar TOC. Voy a cambiar el estilo a Dark. La paleta es Coral Brand. El mismo tipo de letra. Y también voy a dejar la escala. No voy a colocar escala. Entonces, sí está más grande, pero no tan grande. Ahora voy a utilizar el contexto Notebook. Los mismos argumentos. No voy a colocar la escala. De todas formas es 1.
Y entonces es más pequeño el tipo de letra. Eso es prácticamente lo que hace Context. Ah, caray, creo que me faltó aquí algo. ZStyle estaba arriba. Algo pasó aquí. Bien. Bueno, a grosso modo, ZStyle está aquí arriba. Aquí lo definí. Y también Access Style. Aquí está. Access Style y ZStyle. No sé por qué quedó eso por ahí. Bueno. Ahora bien, como yo les comentaba, existe una gramática de gráficos. Esta gramática de gráficos me permite a mí diferenciar las capas. Tengo una capa de datos, tengo una capa de mapeo, tengo una capa de estética, tengo una capa geométrica, que es la que me permite hacer las visualizaciones, y tengo una capa que me puede ayudar con las escalas. Tengo varias capas. De hecho, esto lo puse en el capítulo 27. Añadí, ¿dónde están? Ay, no. No, esto sí está en el 29. Seaborn no utiliza esta gramática de gráficos hasta la versión 0.12. Esta es la gramática de gráficas. Tengo el primer nivel, que son los datos, en donde manejo X y Y, etcétera, etcétera. La estética, los ejes, la posición del trazo, si voy a utilizar algún tipo de tipografía o codificación. La siguiente capa es la escala. La siguiente etapa es la que estuvimos trabajando con ggplot, que son los objetos geométricos. Es decir, cómo voy a visualizar los datos. Si va a ser un histograma, si va a ser un scatterplot, si van a ser hexágonos. Esto es lo que realmente me va a permitir visualizar los datos. Puedo aplicarle estadísticas y puedo crear diferenciadores o facetas. Incluso puedo cambiar el sistema de coordenadas. Estas son las capas de la gramática. Cada uno de estos elementos es modular. Entonces yo puedo hacer combinaciones que me permiten extender. ¿Por qué? Porque la capa de datos no se mueve, pero puedo mejorar la estética, la escala e inclusive utilizar más de un objeto geométrico. Esto es lo que hace ggplot. Lo que hace Seaborn es crear una biblioteca de objetos en donde yo tengo ciertos métodos muy particulares. Aquí está el tutorial de la interfaz de objetos. Aquí hay una advertencia. La interfaz de objetos actualmente es experimental y está incompleta. Es lo suficientemente estable para uso serio, pero hay algunas cosas que no están completamente terminadas y faltan funcionalidades. No van a tener todas las funcionalidades con las funciones, pero para allá van, las están implementando. Por convención, el paquete de objetos, la biblioteca de objetos de Seaborn es SO. Y el elemento principal es plot. Es muy parecido a ggplot. Esta clase, cuando yo la instancio, le voy a colocar los datos, los valores de X, los valores de Y y muchos otros argumentos que van a definirme primordialmente la estética, tal como lo hacíamos nosotros con ggplot y tenemos AES. ¿Qué puedo controlar desde estas instancias de plot? Los datos, la estética, la escala e incluso las facetas. Y entonces tengo los datos, el mapeo de X y Y,
el color que puede estar en función de una variable, alfa, que me permite validar la superposición, el relleno, marcadores, tamaño de los puntos, tamaño de las líneas, no, el tipo de línea, el ancho, el estilo de línea, el color de relleno, el alfa del relleno, total. Mucho de la estética y de las escalas están aquí. Yo las defino aquí. Yo tengo un método, bueno, y esto me permite, como hablábamos anteriormente y como me comentaron en la sesión pasada, manejar métodos en escala. Un método de plot me va a regresar otro objeto que es una instancia de plot. Significa que yo puedo utilizar exactamente los mismos métodos sobre el objeto resultante y puedo hacer lo que se conoce como un métodos en cascada. Esto, como lo comentábamos también ayer, lo utiliza D3. D3 lo que hace es de manera muy similar. Yo tengo los datos. Aquí estoy utilizando las capas directamente, datos, estética, etcétera, 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 pero al final me va a regresar un objeto de 3. Para poder añadir algún elemento, yo utilizo add y puedo añadir una función de los objetos de Seaborn. Vamos a aquí está la documentación, también en la referencia. Aquí está la interfaz, no. Está, denme un segundito. Aquí en API, todo lo que dice Objects es lo que está habilitado para los objetos. Puedo escalar, puedo mover, puedo utilizar marcas. Puedo utilizar herramientas de conteo, agregaciones en particular. Todo este tipo de casos lo puedo utilizar con los objetos. Voy a importar tanto Seaborn como los objetos de Seaborn. Voy a utilizar el dataset de Iris. Y bueno, primero voy a utilizar el objeto plot solito. No me trae nada. Yo puedo definir la estética aquí, los datos y el mapeo, pero no hay ningún elemento geométrico. Lo que tengo que hacer es añadirlo con el método add. Entonces ahora estoy utilizando unos puntos en donde te estoy haciéndolo contra sepalength y sepalwidth. Sepalength en el eje de las X y sepalwidth en el eje de las Y. Yo puedo decirle, por ejemplo aquí, el color está en función de las especies. La estética es parte de plot. Yo tengo un plot, tiene un método que se llama facet o faceta. Aquí yo puedo decir con qué criterio separar los datos. Lo voy a separar por especies.
Entonces tengo subtrazos para setosa, versicolor y virgínica. Hay que tener mucho cuidado. Voy a utilizar add y primero necesito decirle a Seaborn qué tipo de gráfico es. Un gráfico de barras que va a representar un histograma. El color está en función de cepa length. ¿Qué pasa si yo no coloco bar? Me va a mandar un error. Yo necesito generar un histograma, pero ¿a partir de qué? De barras. Esto creo que está mal, déjenme ver. Creo que lo coloqué mal. Yo puedo manejar escalas, pero esta creo que está mal, déjenme ver. Si me marca un error. No, sería esto nada más. Creo que es una versión previa. Me faltó un commit por ahí. Esto ya lo había limpiado. Como ustedes pueden ver, Seaborn es una herramienta que está bastante limitada, no maneja 3D, no es tan multifacética como puede ser Matplotlib, pero fue hecha para algo en particular. ¿Para qué? Para hacer visualizaciones de estadística descriptiva en 2 dimensiones. ¿No puedes importar objects de Seaborn? Lo pudiste instalar, pero lo intenté instalar otra vez. Su funcionalidad es básica. Sirve para lo que fue diseñado. Facilitarnos la vida con estadística descriptiva. Podemos utilizar, por ejemplo, algunas funciones avanzadas, como puede ser, por ejemplo, ¿dónde está? Scatterplot, el plot, no. No, este no es, vamos a ver. ¿Dónde está el desmod? Déjenme ver. Bueno, ahorita lo busco. Puedo hacer algunos análisis, yo puedo hacer agregaciones básicas, puedo hacer cosas muy básicas, pero al final de cuentas lo que voy a tener es una o varias gráficas en 3 dimensiones, perdón, en 2 dimensiones. Los objetos ya están avanzando y ya están utilizando una gramática que los puede extender rápidamente. Esa es la gran ventaja. Nosotros podemos crear funciones que puedo incrustar en una capa en particular y que me pueden cambiar por completo la estructura de mis datos. Y no solo eso. Yo puedo transformar y modificar de manera modular. Mis datos siguen siendo los mismos, la estética sigue siendo la misma, pero puedo modificar escalas, objetos geométricos, el análisis estadístico y las facetas. Lo que está haciendo Seaborn es darnos una opción que extiende su funcionalidad. La propia gente de Seaborn se dio cuenta de que en este momento ya están muy limitados con respecto a otras opciones. Tan pronto como Plot9
pueda tener todas las implementaciones completas, va a superar a Seaborn. Pero en este momento, Seaborn nos permite, como lo vimos aquí en el capítulo 28, hacer visualizaciones que son muy básicas, que si estamos metidos en ciencia de datos realmente no son demasiado impresionantes, pero para comunicar sí funciona. Por ejemplo, si yo quisiera hacer mi tesis, Seaborn quedaría perfecto. Si hiciera análisis estadístico básico. Si quisiera algo más avanzado, tendría que meterme con otras bibliotecas como Matplotlib directamente o como algunas otras herramientas de SciPy. Esto es solo el principio. Pero bueno, ya con este tipo de gráficas, ya nos sentimos muy pro. Son muy lucidoras las gráficas, son lo que normalmente vamos a ver en los libros. Es lo que normalmente nosotros vamos a presentar como una publicación académica de nivel básico. Si ya nos metemos a Machine Learning, a redes neuronales, a funciones en múltiples dimensiones, entonces nos quedamos cortos. Pero digamos que para algún tipo de reporte básico, Seaborn es bastante eficiente y sobre todo muy fácil de utilizar. Está limitado. Estos límites los estamos tratando de superar a través de los objetos. ¿Hasta aquí todo claro? Me fui muy rápido. Pensé que me iba a tardar más. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver la encuesta. Déjenme, voy a dejar de grabar aquí. Nos vemos mañana y a partir de la encuesta, es más, vamos a ver la encuesta. ¿Ya todos votaron? Ganó Dask. Entonces, mañana vamos a hablar de Dask, de cómputo distribuido con Dask, y el lunes vamos a tener una sesión abierta con Plotly y Dash. ¿Ok? Bueno, pues entonces terminamos la sesión del de hoy. Me fui muy rápido, pensé que me iba a tardar mucho más. La verdad es más difícil hacer los apuntes que presentarlos a veces. Espero que no haya dudas. La realidad es que Seaborn está muy bonito, es muy simple, es muy básico, pero es bastante eficiente en lo que hace. Y el futuro de Seaborn va a ser los objetos. Entonces, esténse pendientes. Hay muy poca documentación sobre los objetos, entonces aprovechenla. De hecho, los objetos son de septiembre de este año. Ahora sí que tiene una gran primicia. No hay demasiada información y documentación sobre esto. Uh-huh. Desde Seaborn está sobre Matplotlib. Al final de cuentas, utiliza todos los objetos creados por Matplotlib para poder generar estas gráficas de una manera bastante sencilla y fácil para el usuario. En lugar de tener que crear figuras y utilizar la sintaxis de MATLAB, manejas funciones. Quizás si vienes de un mundo de programación funcional o procedimental, las funciones suenan mejor y están más ordenadas que la sintaxis de MATLAB. Ahora sí que es tu gusto. Y si estás utilizando objetos, los objetos te permiten extender las funcionalidades de Seaborn y se acerca mucho más a ggplot. Y no te sales del ecosistema y no estás copiando. Estás generando algo totalmente nuevo que utiliza esta gramática de gráficos, pero sobre un proyecto 100% Python. Sí, a veces MATLAB es desesperante. Lo sé.
Lo sé perfectamente. Entonces, bueno, terminamos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias y cuídense mucho. De verdad, viene una nueva ola de COVID. Tengan mucho cuidado y nos vemos el día de mañana.